El fuego llevaba ardiendo 3 horas antes de que arrastraran a Seren a su centro. No al fuego en sí. No eran salvajes, por mucho que ella hubiera empezado a pensar eso de ellos. Eran las antorchas, docenas de ellas, clavadas en un amplio círculo alrededor de la piedra plana que llamaban el terreno del juicio. Sus llamas rugían hacia el cielo nocturno como manos que buscan algo que nunca tocarán. El humo era denso y dulce, madera de pino y madera de cedro, la misma madera que la manada quemaba en las celebraciones de la luna. Ella se dio cuenta de la crueldad de aquello. Habían usado madera de celebración para condenarla. Las muñecas de Seren estaban atadas a su espalda con una cuerda hecha de enredadera de acónito, la atadura tradicional para los acusados de corrupción oscura. No le quemaba como le habría quemado a un lobo en plena transformación. En ese momento era completamente humana. Lo había sido durante días, como si su loba supiera lo que se avecinaba y se hubiera ido a un lugar tranquilo y profundo a esperar. Pero la enredadera aún le rozaba, aún dejaba ronchas rojas como la vergüenza sobre su piel. El suelo bajo sus pies descalzos estaba frío. El final del otoño había despojado a la tierra de todo lo blando, y lo que quedaba era tierra compacta, escarcha y el débil fantasma de sangre vieja de juicios que habían ocurrido antes que el suyo. Podía olerla. Quizás ese era el único don que su loba todavía le concedía, que podía oler la historia de este terreno. Dolor, miedo, el agudo mordisco mineral de la finalidad. Seren Ashvile. La voz del anciano Karen retumbó por el terreno abierto como un trueno que hubiera olvidado que necesitaba un cielo. Era viejo, más viejo de lo que nadie en la manada podía contar con precisión, y su rostro a la luz de las antorchas parecía tallado en la misma piedra que las montañas que rodeaban su valle. Sostenía el báculo del juicio, un trozo nudoso de madera de fresno con una luna tallada en la punta, y lo golpeó contra el suelo 3 veces a la manera antigua. La manada reunida se estremeció con cada golpe. Seren no. Sabía que esto iba a pasar. Lo sabía desde hacía 4 días, desde la mañana en que se despertó gritando por una visión tan vívida que había dejado marcas de quemaduras en las sábanas de su cama. Marcas de quemaduras reales, con los bordes negros y humeantes, aunque no había sentido cómo se hacían. Había corrido ella misma a ver al anciano Corinne, tontamente, pensando que él querría saber, pensando que una visión del paso del este, inundándose de agua negra, de compañeros de manada ahogándose en sus propias casas, era el tipo de cosa que una loba leal informaba. Él había mirado las marcas de quemaduras en su sábana, había mirado su rostro y algo en su expresión se había cerrado como una puerta atrancada desde dentro. Expongan sus ofensas, dijo ahora a la multitud reunida en lugar de a ella, como si ya estuviera ausente, como si ya se hubiera ido. La compañera del Beta dio un paso al frente. Lyra, la hermosa y precisa Lyra, que había sido la amiga más cercana de Seren durante 11 años, que le había trenzado el pelo la mañana de su primera transformación, que le había sostenido la mano en cada duelo que esta manada le había dado. Lyra, que ahora sostenía un pergamino que claramente había ayudado a redactar. Seren la vio dar un paso al frente y sintió que algo en su pecho se quedaba muy, muy quieto. Seren Ashvale, hija del difunto Rowan Ashvale, es acusada de lo siguiente. La voz de Lyra no tembló. Esa fue la peor parte. Practicar el arte de la visión fuera de los límites de la sanción bendecida por la luna, reclamar una autoridad profética que no posee, sembrar el miedo entre los miembros de la manada, con falsas advertencias de desastre. Y una pausa, solo un respiro, lo justo para señalar que lo que venía a continuación era el golpe de gracia. Sospecha de alineación con la magia de las sombras, como lo demuestran las marcas de quemaduras encontradas en sus efectos personales. La reacción de la multitud fue con un sonido bajo y colectivo. No exactamente un jadeo, no exactamente un gruñido, algo intermedio, algo animal e instintivo. El sonido que hace una manada cuando huele la contaminación entre los suyos. Estos cargos, dijo el anciano Karen, conllevan la sentencia de exilio.
Expulsión permanente de las tierras de la manada, del vínculo de la manada y de la protección de la manada. La ruptura se realizará a medianoche bajo el testimonio de la luna. Seren sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Y sin embargo, cuando la palabra aterrizó, exilio, la golpeó bajo en el esternón como un puño, y por un segundo terrible, no pudo respirar. La ruptura. No solo el exilio, la ruptura, el hilo cálido y siempre presente que conectaba a cada lobo con su manada. Ese zumbido de pertenencia que había sentido desde la infancia. Esa tranquila seguridad de que nunca estaba completamente sola porque una parte de ella siempre estaba entretejida en algo más grande. Iban a quitárselo, cortárselo como se corta una extremidad, y lo que quedara dejaría una cicatriz, dolería y nunca sanaría del todo. ¿Desea hablar la acusada?, preguntó el anciano Corin. No había planeado hacerlo. Había decidido en su celda que el silencio era la única respuesta digna que le quedaba. Pero su boca se abrió antes de que su mente pudiera detenerla. El paso del este se inundará, dijo. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Antes de que la primera helada se asiente, dentro del próximo ciclo lunar, el deshielo de las altas cumbres llegará antes de lo que sugieren las señales. Vi el agua. La vi llevarse las guaridas inferiores. Vi a Aldrich Fenn ahogarse en su propia puerta. Y vi a su hija ser arrastrada antes de que nadie pudiera alcanzarla. Silencio. Aldrich Fenn estaba de pie cerca del fondo de la multitud, con su joven hija dormida sobre su hombro. Su rostro, cuando Seren lo encontró, estaba pálido. Suficiente, dijo el anciano Corin. No estoy practicando el arte de la visión, dijo Seren, oyendo cómo su propia voz se tensaba con algo que no había querido mostrar. Les estoy diciendo lo que vi. Hay una diferencia. No sé por qué veo estas cosas, pero sé que son reales, y sé que esa inundación se acerca. Y todo lo que pido es que muevan las guaridas inferiores a... ¡Suficiente! El báculo golpeó el suelo. El sonido resonó tan agudo como un hueso rompiéndose. La acusada guardará silencio. Ella guardó silencio. No porque fuera obediente, sino porque miró los rostros reunidos. Rostros entre los que había crecido, junto a los que había casado, con los que había llorado, con los que había celebrado, y vio que ya habían decidido. No esta noche, no en este círculo, mucho antes de esto. Quizás el día que fue a ver a Corin por primera vez, quizás mucho antes incluso. Quizás desde el momento en que sus visiones habían comenzado, en las terribles y ardientes semanas después de su 18º cumpleaños, cuando los sueños habían empezado a llegar en colores demasiado vivos para dormir, y el futuro había comenzado a sangrar en sus horas de vigilia como tinte caído en el agua. Ya habían decidido que ella era algo que estaba mal. Miró a Lyra. Lyra le devolvió la mirada, y en los ojos de su vieja amiga, bajo la cuidada inexpresividad, Seren vio algo que reconoció. No crueldad, no odio, miedo. Le tenían miedo. Siempre le habían tenido miedo. Eso no hizo que doliera menos. Si acaso, lo empeoró. El anciano Corin levantó el báculo y la manada cerró el círculo. La ceremonia de medianoche no fue larga. Eso la sorprendió. Había esperado algo elaborado, algo ritualista, algún reconocimiento de la gravedad de lo que se estaba haciendo. Pero claramente habían hecho esto antes. Las manos del anciano eran expertas. Las palabras que pronunció estaban desgastadas por el uso, cada sílaba encajando con la siguiente, como las piedras encajan en un muro viejo. Sintió el vínculo primero como una tensión, luego un tirón, como un hilo que se retira a través de una aguja. Luego un dolor para el que no tenía palabras, porque no había palabras para la sensación de ser sustraída de algo en lo que nunca supiste que estabas entretejida hasta el momento en que comenzó a irse. El calor que había llevado toda su vida. Ese tranquilo zumbido de fondo de conexión, de pertenencia, de nunca estar completamente sola, se retiró de ella en capas. Primero, el sentido más externo de la manada como un todo. Luego los hilos más cercanos, las presencias particulares que habría reconocido en cualquier lugar. El beta, las viejas lobas de las guaridas del este, los niños cuyas pequeñas y brillantes firmas
siempre había encontrado extrañamente reconfortantes. Luego Lyra. Esa fue la que más tardó. O quizás solo pareció que tardó más. 11 años deshaciéndose. Cuando terminó, el silencio no se parecía a ningún silencio que Seren hubiera conocido jamás. Estaba de pie en medio del terreno del juicio con las manos aún atadas y las antorchas ardiendo a su alrededor. Y el mundo se sentía plano, delgado, como la pintura de un lugar en lugar de un lugar en sí. La manada seguía allí. Podía verlos, oír su respiración, oler el humo y el frío y el aroma particular de los lobos reunidos. Pero la arquitectura invisible que los había hecho suyos, que la había hecho suya a ella, simplemente había desaparecido. Estaba de pie entre extraños. El anciano Corin hizo un gesto con el báculo, y dos de los lobos más jóvenes se adelantaron para desatarle las muñecas. Tradición de la manada. Te exiliaban, pero no te enviaban a la oscuridad con las manos atadas. Se suponía que era una muestra de piedad. Ya no eres de esta manada, dijo el anciano Corin. Ya no estás bajo la protección de esta manada. La luna es testigo de tu exilio. Vete ahora y no regreses. Seren se frotó las muñecas donde la enredadera de acónito había dejado sus marcas rojas. Miró al anciano Corin por un largo momento, luego a la manada reunida y finalmente, brevemente, a Lyra. Lyra fue la primera en apartar la mirada. Seren se dio la vuelta y salió del círculo. Los árboles en el borde del territorio de la manada eran robles viejos, enormes y desnudos en esta época del año, sus ramas entrelazadas por encima como los huesos de algo antiguo. Caminó sin mirar atrás. No iba a mirar atrás. No iba a darles la imagen de su rostro en ese momento. Fuera cual fuera su aspecto, lo que fuera que pudiera decirles sobre el estado en que se encontraba, eso era suyo. Lo último que era enteramente suyo. Tenía una mochila, un abrigo, la ropa que llevaba puesta y la pequeña caja de hierro que había logrado entregar en las manos del guardia antes de la ceremonia. Las cosas de su madre. Al menos le habían permitido eso. El frío la golpeó de lleno una vez que pasó bajo los robles. Las tierras de la manada eran cálidas, algo relacionado con el calor corporal combinado y la presencia de tantos lobos en proximidad. Una cosa que nunca había notado hasta ahora, cuando podía sentir su ausencia. Aquí fuera, el aire de otoño tenía dientes. Caminó. La visión llegó sin previo aviso, como siempre lo hacían. No como un sueño, no como un recuerdo, como una ventana abierta de golpe en su mente que no sabía que estaba allí. Tropezó, se apoyó en el tronco de un roble y vio plata. No plata de luz de luna, más profunda que eso. Plata viva, la plata de algo que respira, algo vasto, antiguo y despierto. Se movía a su alrededor en la visión como agua y como viento, y como ninguna de las dos cosas. Y en el centro había una forma que no podía distinguir del todo. Un lobo, pensó, pero su tamaño era incorrecto. Su tamaño era imposible. Y sus ojos, cuando los posó en ella, eran del exacto oro pálido de la luna llena en su punto más alto. «Has sido expulsada», dijo. La voz estaba dentro de ella, debajo de ella, a su alrededor. No era una voz en realidad, más bien un conocimiento impreso directamente en sus huesos. No comprenden lo que han hecho. Luego, la corteza del roble bajo su palma, el suelo helado, el bosque oscuro y silencioso. Y Seren estaba de vuelta en su cuerpo, jadeando como si hubiera salido de aguas profundas. Se quedó allí un largo momento con una mano apoyada en el árbol, su corazón martilleando en su pecho, su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire frío. La visión nunca le había hablado antes, en 2 años de visiones, en 2 años de advertencias e imágenes y futuros sangrando en su presente hasta que apenas podía distinguirlos. Ni una sola vez algo en ella se había girado y la había mirado. Ni una sola vez algo había hablado. Se apartó del árbol, siguió caminando. La oscuridad entre los robles era densa ahora, y tenía millas que recorrer antes de poder pensar en un refugio. Y fuera lo que fuera aquello, fuera lo que fuera esa presencia plateada, seguiría siendo verdad por la mañana. Lo analizaría. Entonces,
cuando no estuviera exiliada y desamparada, y con tanto frío que sus dedos se habían entumecido, y la escarcha crujiera bajo cada paso. Se adentró más en la oscuridad. Caminó hasta que su sombra desapareció. Así medía las horas, por lo que la luna le hacía a la forma que proyectaba en el suelo delante de ella. Cuando entró por primera vez en el bosque salvaje, su sombra había sido larga y nítida, una gemela oscura que se extendía por la hierba helada. Luego los árboles se habían espesado y se la habían tragado. Luego los árboles se habían raleado de nuevo, y en algún momento de las horas grises antes del amanecer, la luna se había ocultado tras la cresta occidental y se había llevado su sombra por completo, dejándola caminar a través de una oscuridad tan completa que solo podía confiar en que sus pies recordaran lo que sus ojos no podían ver. No pensó en la manada. Lo había decidido en la primera milla, cuando pensar en la manada había provocado que su pecho hiciera algo que no podía permitirse. Un hundimiento. Un dolor tan repentino y estructural que casi la había detenido. Lo había doblado con cuidado y lo había colocado en algún lugar que no pudiera alcanzar de inmediato. De la misma manera que se coloca una herida bajo un paño cuando aún queda distancia por recorrer, lo sentiría más tarde. Sentiría todo más tarde, en alguna versión futura de este momento, cuando más tarde fuera algo que pudiera permitirse. Por ahora, un pie, luego el otro. El bosque salvaje dio paso a un páramo abierto justo cuando el cielo comenzaba su lento cambio del negro al particular azul profundo que precede al amanecer. El páramo era vasto y pálido, plateado por la escarcha, la hierba plana y rígida susurrando contra sí misma en el viento frío. Podía ver más lejos aquí, lo cual era un consuelo. Y también, de la manera en que las cosas honestas a veces son difíciles, un recordatorio de lo muy sola que estaba. Ningún movimiento en millas a la redonda, ninguna luz, ningún sonido excepto la hierba y el viento, y la lejana puntuación de un zarapito llamando en algún lugar de la oscuridad. Caminó por el páramo hasta que salió el sol. Salió rosado y reacio, como lo hacen los soles de invierno, ofreciendo calor como una sugerencia en lugar de una promesa. La luz se extendió lentamente sobre la escarcha y la volvió brevemente, inútilmente hermosa, antes de que el frío se reafirmara. Seren dejó de caminar por primera vez en horas y giró su rostro hacia él. Dejó que aterrizara en su piel. Dejó que su pálido calor le recordara que todavía era un cuerpo en un mundo, que el mundo seguía operando en sus términos habituales, que el sol no tenía opinión sobre el exilio o la ruptura, o lo que había sucedido en el terreno del juicio. Estaba agradecida por eso. La indiferencia del sol esa mañana era una bendición. Y a media mañana lo olió, primero humo, el olor particular de los fuegos de cocina y los hogares en lugar de un incendio forestal o madera de ceremonia. Y debajo de eso el aroma complejo y en capas de un lugar donde muchas personas vivían juntas. Animales y pan y cebo y lana y el almizcle cálido y específico de los lobos que viven en comunidad. Su cuerpo respondió antes de que su mente se diera cuenta, caminando instintivamente hacia el olor, hacia la promesa de calor, refugio y voces. Luego su mente se dio cuenta y dejó de caminar. Tenía un vínculo roto. Era una extraña sin manada, sin un nombre que significara algo aquí, sin más credenciales que las peores posibles. 2 años de visiones que habían aterrorizado a su propia gente lo suficiente como para exiliarla en lugar de conservarla. Apretó los labios y pensó en esto con la frialdad práctica de alguien que había pasado las últimas horas aprendiendo lo que costaba actuar antes de pensar. Sería discreta, no pediría nada extraordinario, ofrecería trabajo a cambio de un lugar para dormir y comida para comer, y mantendría la mirada baja y la boca cerrada. Y encontraría alguna manera de ser tan ordinaria, tan poco notable, tan completamente desprovista de la cualidad que había destruido su vida anterior, que finalmente, simplemente se fundiría en el fondo de este nuevo lugar, como la madera vieja se funde en una pared vieja, invisible, segura. No hablaría de las visiones. El asentamiento se llamaba Cruce de Vera. Lo supo por el marcador tallado en el borde de la arboleda donde el camino del páramo se convertía en una carretera propiamente dicha.
No era pequeño, no era grande, era una comunidad trabajadora, del tipo construido alrededor de un molino y un mercado y un puñado de oficios, en lugar de alrededor de un legado de lobos en particular. Y tenían el aspecto cómodo y funcional de un lugar que había estado allí el tiempo suficiente como para dejar de intentar impresionar a nadie. Los edificios eran de madera maciza y piedra. La carretera principal estaba bien cuidada. El humo salía de una docena de chimeneas en el aire gris de la mañana. Y en la plaza del mercado, incluso a esta hora, ya había voces y carros y el particular sonido ajetreado de un lugar que no dormía después del amanecer. Nadie la miró dos veces cuando entró, que era exactamente lo que necesitaba. Encontró a la esposa del molinero, una mujer robusta y sensata llamada Dagna, que necesitaba ayuda para lavar y remendar, y no estaba particularmente interesada en de dónde venía Seren, o por qué viajaba sola, solo en si sabía cómo quitar una mancha de jabón del lino, y si era lo suficientemente fuerte como para llevar un cubo de agua lleno sin derramar. Seren demostró ambas cosas. Le dieron un catre en el almacén, un cuenco de gachas y una lista de tareas. Durante 11 días, funcionó. La primera visión llegó en la 12ª mañana. Había logrado 11 días. 11 días de lavar y remendar y mantener sus ojos en sus manos y sus pensamientos en un orden cuidadoso. 11 días de sonreír en los momentos adecuados y hablar solo cuando le hablaban y acostarse tan deliberadamente agotada que se dormía antes de que algo pudiera colarse por el espacio entre la vigilia y el sueño. 11 días de casi creer que esta podría ser su vida ahora. Luego estaba llevando agua del pozo y el cubo se le resbaló de los dedos. No porque lo dejara caer, se resbaló porque sus manos habían dejado de ser manos por un momento. Dejaron de ser algo que controlaba. Y la visión entró por todos los sentidos simultáneamente. De la manera en que una gran ola fría llega sin previo aviso, sin piedad, sin ningún interés en lo que interrumpió. Vio el río, el que corría detrás del cruce de Vera, el río ancho y oscuro que le habían dicho que se llamaba el Vid, del que dependía el molino, cerca del cual jugaban los niños en los meses más cálidos. Lo vio en una inundación, no suavemente, no gradualmente, como las primeras lluvias de otoño podrían hacer crecer un río, sino violentamente, de la manera en que suena una presa al romperse, de la manera en que el agua recuerda que es la cosa más poderosa del mundo cuando decide serlo. Lo vio barrer el patio del molinero, barrer las casas bajas cerca de la orilla. Vio el color del agua, oscura con tierra y escombros, y la olió, espesa, fría y viva, fría y... Vio la capucha roja de un niño emerger, y luego no emerger. Luego los adoquines del patio, el cubo volcado, sus propias manos temblando. Recogió el cubo, apoyó la espalda contra la pared del pozo y respiró hasta que los latidos de su corazón volvieron a algo manejable. No hables de ello, se dijo a sí misma. Las palabras llegaron con su propia voz, pero con la autoridad de un anciano detrás de ellas, la autoridad de todo lo que le habían hecho en el terreno del juicio. Sabes lo que pasa cuando hablas de ello. Sabes exactamente lo que cuesta. Llevó el agua adentro. No dijo nada. A las visiones no les importaba su silencio. Había pensado de alguna manera, había esperado, con la esperanza irracional de alguien que no tenía otra opción, que no hablar de ellas podría calmarlas, que se habían vuelto tan violentas en su antigua manada porque había estado luchando contra ellas, informando de ellas, llamando la atención sobre ellas, y que quizás lo que necesitaban era simplemente que las dejaran en paz, que pasaran a través de ella como el clima, entrando y saliendo sin ser atrapadas. Estaba equivocada. El silencio las alimentaba. Para la tercera semana, venían a diario. Para la cuarta, 2 veces al día y habían dejado de ser solo visuales. Los sonidos se habían intensificado hasta que podía oírlos, incluso cuando la visión misma había pasado. Distantes e insistentes, como un eco que no se desvanecía. Se despertaba por la noche, jadeando con el olor a agua de río en sus fosas nasales. Se sentaba a remendar por la tarde, y sus manos se detenían, y sus ojos se iban a algún lugar que Dagna no podía seguir.
Y cuando volvía nunca estaba del todo segura de cuánto tiempo había estado ausente. Dagna la observaba con una expresión cuidadosa que se volvía más cuidadosa con cada semana que pasaba. Luego quemó el pan. No había sido su intención. Había estado atendiendo el horno de pan, una tarea simple, una tarea que había hecho cada mañana durante 3 semanas. Y la visión la había alejado de sí misma por lo que parecieron segundos. Y cuando regresó, el humo ya era espeso, y el pan estaba negro, y su mano estaba apoyada plana contra la puerta de hierro caliente del horno, lo que debería haberla quemado, pero no lo hizo. Dagna miró la palma sin marcas, luego el rostro de Seren, luego el pan arruinado. Deberías descansar, dijo con cuidado, de la manera en que la gente habla a las cosas de las que no está segura. La noticia se extendió como siempre se extiende en los pequeños asentamientos. No de una vez, no porque una sola persona decidiera ser cruel, sino a través del peso acumulado de pequeñas observaciones pasadas de boca en boca con el tiempo. La chica de otro lugar que se quedaba quieta en medio de las tareas, que a veces hablaba en sueños en un idioma que nadie reconocía, que había puesto la mano en la puerta de un horno caliente y no había mostrado ninguna marca. El chico del panadero afirmó que ella lo había mirado una vez durante uno de sus episodios, y sus ojos se habían vuelto plateados, completamente plateados. Sin pupila, sin iris, solo plata por todas partes. Se lo dijo a su madre. Su madre se lo había dicho a la esposa del curtidor. Para la quinta semana, la gente la esquivaba en el mercado. Para la sexta, el esposo de Dagna sugirió con genuina incomodidad en lugar de crueldad que quizás era hora de que Seren siguiera su camino. Se fue. El siguiente asentamiento era más pequeño. Duró 3 semanas, luego 2, luego 1. Las visiones estaban evolucionando de maneras que no podía predecir o contener, creciendo en intensidad como si algo dentro de ella hubiera sido despertado por el exilio. Alguna capacidad que había estado contenida durante años, y que ahora, sin el peso del vínculo de la manada amortiguándola, ardía a su verdadera e inconsiderada altura. Y dondequiera que iba, la extrañeza la precedía o la seguía de cerca. Y la gente respondía a la extrañeza como siempre había respondido, con una mezcla particular de fascinación y miedo que nunca se resolvía a favor del extraño. Aprendió a empacar rápidamente. Aprendió a irse antes de que se lo pidieran. Aprendió que sus propios pasos en este punto eran la compañía más fiable que tenía. Llevaba 4 meses en movimiento cuando llegó a la frontera de Callanmore. Callanmore no era un asentamiento. Era el territorio principal de la manada Calder, la manada más grande, más antigua y, según la mayoría de las versiones, la más formidable de esta parte del reino. Sus fronteras estaban claramente marcadas, mantenidas y vigiladas. El pueblo en su centro, el que los que vivían cerca llamaban simplemente el cruce, era lo suficientemente grande como para tener un verdadero salón de mercado y un edificio del consejo y carreteras pavimentadas con piedra en lugar de tierra apisonada. Y por encima de todo, visibles desde una distancia notable, las torres de la sede del Alfa, el fuerte Calder, se alzaban contra el cielo de invierno en granito oscuro, permanentes e indiferentes al clima. Seren había oído hablar de él a un comerciante ambulante 3 asentamientos atrás. Lo describió con la particular reverencia que la gente reserva para los lugares que nunca han tenido motivos para dudar de sí mismos. No había tenido la intención de venir aquí. Había estado dirigiéndose al este, manteniéndose bien alejada de las grandes manadas establecidas por razones obvias, pero las carreteras se habían estrechado en las semanas anteriores. El tiempo había empeorado, y una noche había dormido en un pajar a las afueras de un pueblo que no quería saber nada de ella, y había hecho un cálculo que era menos una decisión y más una rendición a la geometría de las opciones disponibles. Cruzó a Callanmore un martes gris con barro en las botas y la caja de hierro de su madre atada a la espalda, y se dijo a sí misma que se quedaría una semana, 2 como máximo, lo suficiente para trabajar por ropa más abrigada y suficiente dinero para seguir adelante adecuadamente. Sería invisible. Tenía práctica. Duró 9 días antes de que los hombres del Rey Alfa la encontraran.
Había estado en el mercado cuando sucedió, no en un puesto, no comprando nada, solo moviéndose entre la multitud hacia la puerta lejana, porque había sentido la visión crecer desde el amanecer. Y había aprendido en 4 meses de dolorosa prueba que necesitaba terreno abierto cuando llegaban, espacio para estar de pie, distancia de cosas rompibles y rostros asustados. Casi lo logra. La visión la tomó en el borde del mercado, entre un vendedor de velas y una mujer con un carro de verduras de raíz de invierno. Sintió que sus piernas se bloqueaban y sus ojos se iban a donde quiera que fueran en esos momentos. Nunca podía describirlo desde adentro, excepto para decir que el mundo se plegaba y luego ella estaba en él, total y completamente. Vio agua de nuevo, como a menudo lo hacía, pero esta vez no era un río. Estaba en las profundidades subterráneas. Un acuífero debajo de estas mismas calles, de alguna manera lo supo, presurizándose durante meses de fuertes lluvias. La roca madre sobre él se fracturó de una manera que nadie en la superficie había detectado, porque necesitarías estar debajo de la superficie para entender lo que significaba. Vio los puntos de fractura. Vio lo que sucedería cuando cedieran. Vio el centro de este mismo mercado, hundiéndose. Cuando volvió en sí, estaba de rodillas sobre los adoquines, y el vendedor de velas estaba presionado contra su puesto con una expresión que reconoció por completo. La expresión que la gente ponía cuando no sabía hacia dónde moverse. Y varios metros de la multitud del mercado habían creado un amplio círculo instintivo a su alrededor. De la manera en que las multitudes rodean las cosas que no entienden. Un niño empezó a llorar. «Lo está haciendo de nuevo», dijo alguien. Seren se puso de pie, mantuvo la mirada baja. No miró el círculo de rostros porque sabía lo que había en ellos y no tenía más capacidad para absorberlo. «Me voy», dijo a nadie en particular. «Lo siento, me voy. No te vas a ninguna parte». La voz no era hostil, lo que de alguna manera lo empeoró. Levantó la vista. 2 lobos con la librea gris del fuerte Calder estaban en el borde del mercado. El más alto la miró a los ojos con la calma plana y profesional de alguien a quien se le había encomendado una tarea y tenía la intención de completarla. «El rey Alfa solicita tu presencia en el fuerte», dijo. Estaba formulado como una solicitud. No era una solicitud. Seren miró el círculo de rostros de ojos abiertos del mercado. Miró las puertas y el camino más allá y la posibilidad muy real de correr. Se había vuelto buena corriendo estos últimos meses. Sabía cómo cronometrarlo, cómo usar la vacilación de una multitud. Calculó la distancia y los ángulos y lo cansadas que estaban sus piernas. Luego pensó en todos los otros asentamientos, todas las otras llegadas cuidadosas y partidas humillantes. Vio todos los graneros fríos y las semanas acortadas y los rostros que se apartaban antes de que siquiera les hubiera dado una razón. Enderezó la espalda. «De acuerdo», dijo. El fuerte Calder olía a cedro, hierro y poder antiguo. Los pasillos eran de techos altos e iluminados con antorchas en soportes de hierro. Las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban la historia de la manada en colores apagados. Cacerías, consejos, ceremonias, la larga sucesión de Alphas Calder representados en hilo con diversos grados de talento artístico. Caminó entre los 2 guardias a través de pasillo tras pasillo, sus botas resonando en los suelos de piedra, la caja de hierro de su madre todavía atada a su espalda, porque no le habían dado la opción de dejarla. La llevaron a una sala de recepción que era considerablemente más austera de lo que había esperado. Menos sala del trono, más cámara de trabajo. Había una mesa larga con mapas, estanterías, una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie, actualmente ocupada por un fuego lo suficientemente grande como para ser importante. Y en la mesa, estudiando uno de los mapas con la economía enfocada de alguien que no gastaba atención, que no pretendía gastar, estaba el rey Alfa de Callanmore. No sabía qué esperar. No tenía información sobre este hombre más allá de su título y su territorio, y había aprendido en 4 meses de viaje que los títulos y los territorios no te decían casi nada sobre cómo era realmente la persona que los ostentaba. Había esperado algo actuado,
la exhibición deliberada de autoridad que requiere el poder inseguro. Él no estaba actuando nada. Asher Calder tenía quizás 30 años, cabello oscuro, con un tipo de rostro que había sido curtido por la decisión en lugar de la edad. Afilado de la manera en que el enfoque prolongado afila las cosas, con ojos grises que, cuando se levantaron del mapa para encontrarla, estaban completamente presentes de una manera a la que no estaba acostumbrada. Era grande como los lobos alfa son grandes, construido con una densidad que era menos sobre el tamaño y más sobre la solidez particular de alguien cuyo cuerpo creía completamente en sí mismo. No llevaba nada ceremonial. Lana simple, cuero oscuro, botas con barro real en ellas. La miró por un momento sin hablar, la evaluación franca y sin prisas. Tú eres la que asustó a mi mercado, dijo. No era una acusación, más bien una declaración que estaba estableciendo como terreno común antes de pasar a lo que viniera después. Saren le sostuvo la mirada. Había resuelto en el pasillo que no iba a hacerse pequeña. Estaba cansada, estaba fría y desgastada por el camino, y la habían hecho pequeña en más asentamientos de los que podía contar con precisión. Y no le quedaba nada que proteger, lo que significaba que no tenía nada que perder siendo exactamente lo que era. Tuve una visión, dijo. No elegí el momento. Algo cambió en su expresión. No sorpresa exactamente, más bien un ajuste. La mirada de un hombre recalibrando una suposición previa. Cuéntame sobre ella, dijo. Detrás de él, en los bordes de la habitación, se dio cuenta de otras presencias. Asesores, supuso, dos lobos mayores y una mujer de la edad de Seren con el gris formal del consejo. El más alto de los dos hombres mayores se había erguido con la postura particular de alguien que se prepara para ser despectivo. Ella miró al rey Alfa en su lugar, a esos ojos grises presentes y totalmente atentos. Pensó en el terreno del juicio, pensó en las ronchas de acónito en sus muñecas, pensó en el rostro de Lira apartando la mirada. Y luego porque alguien la estaba mirando genuinamente, porque los ojos que la observaban mostraban interés en lugar de miedo, porque 4 meses de moverse en la oscuridad la habían dejado sin nada que proteger. Le contó todo, no solo la visión del mercado, todo, el acuífero, los puntos de fractura, el agua presurizada bajo sus calles, las primeras visiones en su propia manada, el exilio, los meses de moverse de un lugar a otro, las visiones escalando con cada semana que intentaba suprimirlas. Se lo contó en un lenguaje claro y sencillo, sin adornos ni disculpas, de la manera en que siempre había querido que le permitieran contárselo a alguien y nunca lo había hecho. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Ya es suficiente de eso. El consejero masculino mayor dio un paso adelante, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a que se le escuche. Mi señor, con todo respeto, esta mujer es una vagabunda sin posición en la manada, sin credenciales y con un historial documentado de perturbar la paz en múltiples comunidades en todo el territorio oriental. Este es exactamente el tipo de persona que se aprovecha de Aldis. El rey Alfa lo dijo en voz baja, sin levantar la voz, y el consejero se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos permanecieron en Seren. ¿Qué necesitarías para verificar lo que viste debajo del mercado? La boca del consejero se abrió de nuevo, se cerró. Seren parpadeó. De todas las respuestas disponibles para él, esa no estaba entre las que había preparado. Un mapa de topógrafo, dijo después de un momento. Del drenaje subterráneo o alguien que sepa dónde corren los antiguos canales de manantiales, los que son anteriores a la construcción de la ciudad. Los puntos de fractura que vi son consistentes con un tipo particular de... Se detuvo, comenzó de nuevo. Puedo describir sus ubicaciones con precisión. Si sus mapas muestran lo que creo que mostrarán, la correlación será clara. Se volvió hacia los consejeros. Tráiganme los registros topográficos de la ciudad baja. Todos ellos. Mi señor, esto es... Ahora, Aldis. Aldis se fue. Se fue con la rigidez de alguien que tendría sentimientos significativos sobre esto más tarde. Pero se fue. El rey Alpha Asher sacó una silla en la larga mesa e hizo un gesto hacia la de enfrente. Siéntate, dijo. Luego, como si recordara algo,
Por favor. Los mapas llegaron, y los mapas dijeron la verdad que ella les había pedido. No toda, no de inmediato. Los registros del topógrafo eran antiguos e incompletos, y los canales de manantiales habían sido cubiertos en 3 oleadas separadas de construcción. Y reconstruir la imagen requirió 2 horas de comparación cuidadosa entre 4 documentos diferentes, mientras Seren hablaba, y el rey Alfa escuchaba, y sus 2 consejeros restantes estaban en el borde de la habitación con los brazos cruzados y sus opiniones visiblemente contenidas. Pero cuando terminaron, cuando los canales fueron trazados y las líneas de fractura se compararon con los patrones de asentamiento, y las ubicaciones que Seren había descrito se marcaron en el mapa más claro, la correlación fue, como le había dicho que sería, clara. La consejera, la más joven cuyo nombre había aprendido que era Cass, se inclinó sobre la mesa y miró el mapa marcado durante mucho tiempo. Esto podría ser una coincidencia, dijo finalmente, pero la calidad de su voz había cambiado ligeramente. De la manera en que las voces cambian cuando el argumento que están haciendo ha dejado de convencer por completo incluso a la persona que lo hace. Podría serlo, asintió el rey Alfa, lo que sorprendió a Seren. Miró a Seren. ¿Podría serlo? No, dijo ella simplemente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó él. Esta era la pregunta que había estado temiendo, porque la respuesta requería que admitiera algo que aún no había admitido a nadie, incluyéndose a sí misma. No lo sé, dijo. Puedo ver lo que viene, puedo ver cómo viene, y puedo ver su forma, y puedo ver detalles que no podría haber fabricado o razonado. Pero el momento se detuvo, apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Las visiones no vienen con marcas de tiempo, no me dicen días o semanas. He intentado leer las estaciones en ellas, la calidad de la luz, pero se detuvo de nuevo. Esta era la vieja vergüenza, la impotencia específica de ver un desastre y no poder decirle a la gente cuándo esperarlo, que siempre era la pregunta, siempre la primera pregunta, siempre la que no podía responder. Esperó a que su rostro se cerrara, a la recalibración familiar. El momento en que el interés se agriaba en frustración, él asintió. ¿Qué te ayudaría a leerlo mejor? Ella lo miró fijamente. El momento, dijo él, paciente, como si esta fuera una conversación perfectamente ordinaria. ¿Qué condiciones te ayudarían a entenderlo más claramente? ¿Necesitas volver al lugar? ¿Necesitas...? No lo sé, dijo ella de nuevo. Y algo se quebró ligeramente al borde de las palabras. Vergüenza. Y odiaba eso. Odiaba que la primera persona que le hacía la pregunta correcta fuera también la persona con más probabilidades de presenciar lo que sucedía cuando había estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. He pasado 4 meses tratando de suprimirlas. No sé lo que necesito porque nunca me han permitido averiguarlo. Nunca se detuvo. Nunca he estado en un lugar el tiempo suficiente para entender lo que realmente puedo hacer. La sala volvió a quedar en silencio, pero de manera diferente ahora. El rey Alfa se reclinó en su silla y la miró a través del mapa con sus cuidadosas marcas, con sus canales de manantiales trazados y sus líneas de fractura, con todo lo que ella había visto dispuesto en tinta sobre pergamino entre ellos. Entonces quédate, dijo, hasta que lo hagas. No fue una frase larga, no fue complicada, y sin embargo, aterrizó en el pecho de Seren, en el mismo lugar donde había aterrizado la ruptura, pero su opuesto. No una sustracción, no una privación. Algo añadido. ¿Quieres que yo...? Comenzó ella. Quiero a alguien que vigile a mi gente, dijo él. Puedes ver cosas que yo no puedo ver. En lo que a mí respecta, eso te hace más útil que la mitad de la gente en esta sala. Lo dijo sin mirar a los consejeros, lo que fue su propia forma de ser directo. Te daré alojamiento, acceso a cualquier registro o recurso que necesites y el entendimiento de que me respondes directamente a mí. A cambio, te pido que me digas lo que ves con precisión y completamente, sin suavizarlo para que sea más aceptable. ¿Puedes hacer eso? Seren pensó en todo lo que había pasado. Pensó en todos los lugares donde había intentado ser más pequeña de lo que era, y la pequeñez no la había protegido.
Pensó en la luz plateada en el estanque, de la que no había hablado. Todavía no hablaría de ella todavía. Y pensó en la hija de Aldrich Fenn emergiendo, y luego no emergiendo en una visión de la que había tenido demasiado miedo para hablar. Sí, dijo. Y por primera vez en 4 meses, algo en el nudo de su pecho, el que había estado cargando desde el terreno del juicio, el que se había apretado con cada milla y cada rostro asustado y cada partida rápida antes del amanecer, se aflojó ligeramente. No desaparecido, pero diferente. El aflojamiento de algo que se había mantenido demasiado apretado durante demasiado tiempo, relajándose grado a grado. Afuera, el invierno se asentaba sobre Callenmore en la temprana oscuridad azul, y el mercado se calmaba, y bajo las calles el agua hacía lo que el agua siempre hacía, encontrar las grietas, probar la piedra, paciente y segura, y completamente sin piedad. Pero dentro del fuerte, un fuego ardía, y alguien, por primera vez, estaba escuchando. Aprendió la forma de sus silencios antes de aprender mucho más sobre él. Asher Calder no era un hombre que llenara el silencio con ruido. En los consejos, escuchaba más tiempo de lo que sus consejeros se sentían cómodos, dejando que los argumentos se desarrollaran por completo antes de responder. Y cuando respondía, lo hacía con la economía de alguien que había decidido que las palabras eran más poderosas cuando no se desperdiciaban. Hacía preguntas precisas, lo recordaba todo, y en las semanas que siguieron a la llegada de Seren al fuerte, desarrolló el hábito de ir a buscarla por las noches, no convocándola, no enviando a un guardia, simplemente apareciendo en cualquier habitación que ella hubiera reclamado para su trabajo, acercando una silla al otro lado de la mesa y leyendo su correspondencia mientras ella mapeaba sus visiones. No supo cuándo dejó de encontrar lo extraño. La habitación que le habían dado para su trabajo estaba en el lado oeste del fuerte, con una ventana que daba a la ciudad baja y al río más allá. Y pasaba horas en esa ventana, observando las calles de abajo, sintiendo la lenta presión acumulándose debajo de ellas, de la misma manera que se siente el tiempo acumulándose en los huesos antes de que lleguen las nubes. Los mapas topográficos estaban clavados en las paredes. Había marcado las líneas de fractura con tinta roja, los canales de manantiales con azul y los puntos de intersección, los lugares donde la presión subterránea se encontraba con la piedra comprometida, en negro. Al retroceder y mirarlo, la imagen no era ambigua, solo era cuestión de cuándo. Lo estás haciendo de nuevo, dijo Asher una noche sin levantar la vista de su correspondencia. ¿Haciendo qué? Eso que haces cuando te paras en la ventana y tu rostro hace algo que no puedo leer y tengo que decidir si interrumpirte o esperar. Se apartó de la ventana. Él la estaba observando ahora, la correspondencia a un lado, sus ojos grises con esa cualidad que había llegado a reconocer como su forma particular de atención. Totalmente presente, sin prisas, sin ninguna agenda que pudiera detectar más allá del interés genuino. Se está acercando, dijo ella. La presión bajo el mercado inferior. Puedo sentirla de manera diferente a como podía hace 3 semanas. ¿Diferente cómo? Consideró cómo explicarlo. Antes era como oír un sonido desde otra habitación. Ahora es como oírlo a través de la pared contra la que estoy apoyada. Él guardó silencio por un momento, absorbiendo esto. ¿Cuánto tiempo? Odiaba decirlo. Había odiado cada vez no poder darle la respuesta específica que la situación merecía. Pero había aprendido en estas semanas que él recibía un pronto, con la misma gravedad con la que habría recibido una fecha. No la castigaba por los límites de lo que podía ver. 2 semanas, quizás menos. Él asintió, dejó su pluma. Entonces empezamos la planificación de la evacuación de la ciudad baja mañana. Era así de simple con él. Todavía no se había acostumbrado a la ausencia de la maquinaria de incredulidad con la que había tenido que luchar en todas partes. Él le creía y actuaba. Y el espacio entre esas dos cosas era mucho más pequeño de lo que jamás había experimentado, que seguía esperando cada vez el truco. El momento en que la creencia se agriaría en algo más condicional. No había llegado. Lo que había llegado en su lugar, silenciosamente,
y sin que ninguno de los dos lo abordara directamente, era otra cosa. Algo que notó en la forma en que él inclinaba su silla hacia ella cuando trabajaban, en la forma en que su mano una vez se había detenido sobre un mapa en el momento exacto en que la mano de ella había trazado la misma línea desde la otra dirección, sus dedos a medio centímetro de distancia, y ninguno de los dos se había movido por un momento que duró un poco más de lo necesario. En la forma en que decía su nombre, no la vidente o la chica o cualquiera de los otros títulos que su consejo desplegaba con diversos grados de caridad. Solo Seren, como si fuera una palabra que había decidido que valía la pena pronunciar correctamente. No era ajena a lo que estaba sucediendo. Si era precisa al respecto, era extremadamente consciente. Simplemente no estaba lista para mirarlo directamente, de la misma manera que no se mira directamente al sol, no porque no fuera real, sino porque era demasiado real. Y ella todavía era demasiado nueva en esta versión de su vida para confiar en que no se la quitarían como la versión anterior. Aldis, el consejero principal, no se había ablandado. Dejaba clara su posición en el consejo con la regularidad de un hombre que creía que la repetición eventualmente lograría lo que la lógica no había logrado. Una extranjera, sin posición en la manada, sin linaje verificado. La gente está inquieta. Siempre tenía cuidado de detenerse justo antes de decir algo por lo que Asher pudiera censurarlo formalmente. Tenía la experiencia suficiente para saber dónde estaban esas líneas. Cass, la consejera más joven, había pasado del escepticismo abierto a un silencio vigilante y provisional. Estudiaba a Seren como un científico estudia un espécimen desconocido, no con hostilidad, sino con el juicio suspendido de alguien que construye un caso que podría ir en cualquier dirección. El resto del consejo seguía las indicaciones de Aldis y decía poco, lo que era su propia forma de declaración. Seren se movía a través de todo con la práctica duramente ganada de alguien que hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que una habitación la acogiera. Asistía a los consejos cuando Asher lo requería. Respondía a las preguntas directamente y sin adornos. No buscaba aprobación y no actuaba con humildad, y sospechaba que era esto, la ausencia de actuación, lo que más inquietaba a Aldis. Sabía cómo manejar a los suplicantes. No sabía muy bien qué hacer con alguien que simplemente era lo que era, y sin disculpas, y que tenía la atención del rey alfa de todos modos. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, porque ella aún no había hablado de ello, era lo que había sucedido en el estanque del bosque salvaje la noche de su exilio. La luz plateada, la voz que la había nombrado, bendecida por la luna. Lo había llevado sola durante meses, dándole vueltas en momentos de tranquilidad, aún no lo suficientemente segura de lo que significaba como para decirlo en voz alta. Pero las visiones habían continuado su evolución desde su llegada al fuerte, volviéndose no más violentas, sino más precisas, como si la escucha genuina hubiera hecho lo que le dijo a Asher que podría hacer, ayudarla a entender lo que estaba viendo. El momento se estaba enfocando, los detalles se estaban agudizando, se estaba volviendo fluida en un idioma que había nacido hablando sin un maestro. También llevaba 3 semanas en el fuerte Calder, comenzando a entender que la luz plateada no había sido un evento único. Era una condición, algo continuo, algo que se movía a través de ella como se mueve la sangre. No ocasionalmente, no en momentos dramáticos y aislados, sino siempre por debajo, constante como un latido del corazón. Los bendecidos por la luna no eran personas a las que les sucedía algo extraordinario de vez en cuando. Eran personas que eran extraordinarias, sucediera algo o no. Había sido necesario que le creyeran para entender eso. El desastre llegó un martes, no porque a los desastres les importen los días de la semana, sino porque el subsuelo tenía su propio calendario y ningún interés en la conveniencia humana. Seren se despertó a las 4 de la mañana con el conocimiento aterrizando en su pecho como un peso físico. Hoy. Y ya estaba fuera de su cama y en el pasillo antes de que la sensación se resolviera por completo en pensamiento. Encontró a Asher ya despierto. Estaba en la sala de mapas, completamente vestido, de pie junto a la ventana que daba a la ciudad baja. Y cuando ella entró por la puerta,
Él se giró y la miró con una expresión que le dijo que él también había sentido algo. No la visión, no el conocimiento específico, sino la particular conciencia alfa del territorio bajo amenaza que corría por su sangre, de la misma manera que la vista corría por la de ella. Hoy, dijo ella, ¿cuánto tiempo? Cerró los ojos. Se sumergió en ello de la manera en que había aprendido a sumergirse en las visiones en lugar de prepararse contra ellas. Sintió el agua subterránea, las líneas de fractura, la ecografía exacta de la presión que había mapeado en la pared durante semanas de observación. Antes del mediodía, el punto más débil cede primero, la unión debajo de los cimientos del antiguo granero. Luego la fractura secundaria, quizás una hora después, la inundación se moverá hacia el norte a través de los canales del mercado inferior. Él ya se estaba moviendo. Aldis apareció desde el pasillo con la energía insomne y ligeramente frenética de un hombre que nunca había dejado de esperar el momento en que su escepticismo sería vindicado. Cuando vio a Saren de pie en la sala de mapas a las 4 de la mañana, tomó aire para lo que claramente iba a ser una observación mordaz. Envía la señal de evacuación para la ciudad baja, dijo Asher. Ahora, toda ella. Quiero que se duplique la vigilancia del río y que se abran las compuertas de drenaje secundario bajo mi autoridad. Se puso el abrigo. Tenemos hasta el mediodía. Mi señor, por mi palabra, dijo Asher, y la tranquila autoridad de ello fue absoluta, que está informada por la de ella. La señal de evacuación. Aldis se fue. Lo que siguió fueron 6 horas que Saren pasaría el resto de su vida sin poder describir por completo. No porque no pasara nada, pasó de todo, exactamente como lo había visto, pero porque la experiencia de ver una visión convertirse en realidad desde dentro de la realidad, en lugar de desde dentro de la visión, era algo que no tenía un lenguaje adecuado. Había visto esto, había mapeado esto. Se lo había dado a Asher pieza por pieza durante 3 semanas de conversaciones nocturnas y sesiones de consejo y largas noches en la ventana. Y ahora estaba aquí, llegando en tiempo real, con sonido real y agua real, y gente real aterrorizada. Y ella se movió a través de ello con una claridad que la asustó un poco por su totalidad. Sabía a dónde iría el agua antes de que fuera allí. Dirigió a los equipos de respuesta a los canales secundarios antes de que la fractura secundaria cediera porque sabía que cedería y sabía cuándo. Les dijo qué edificios apuntalar y cuáles abandonar. Se paró en la unión debajo del antiguo granero y le dijo al equipo de ingeniería exactamente dónde colocar las barreras de emergencia. Y la miraron con los ojos muy abiertos y miraron el suelo bajo sus pies e hicieron lo que ella dijo porque el agua ya era audible bajo la piedra y ya no había ningún argumento disponible sobre si esto era real. La unión del granero se dio a las 9. El agua subió por los canales del mercado inferior exactamente como ella había dicho que lo haría. Alcanzó las barreras que habían construido, las encontró y fue contenida. No perfectamente. El canal oriental se desbordó varios pies, llevándose el borde inferior de 2 edificios que no habían sido completamente despejados. Pero el colapso catastrófico que había visto en su primera visión, el que le había mostrado un mercado hundiéndose en sí mismo, la capucha roja emergiendo y no emergiendo, eso no sucedió porque habían estado listos, porque alguien había escuchado. A primera hora de la tarde, el agua había encontrado su nivel. Las barreras aguantaban y la ciudad baja estaba dañada, pero en pie. Su gente se reunió en el camino de la cresta bajo la delgada luz del sol de invierno, embarrados, conmocionados y vivos. Saren se sentó en un muro de piedra en el borde de la cresta, miró lo que quedaba y sintió algo moverse a través de ella que no tenía un nombre claro. No triunfo, no alivio, exactamente. Algo más antiguo que ambos. Algo que sus huesos reconocían incluso si su mente no podía categorizarlo. La sensación de haber sido exactamente lo que se suponía que debía ser, en el lugar exacto en el que se suponía que debía estar, en el momento exacto en que importaba. Sintió a Asher antes de oírlo, su presencia, su particular peso alfa en el aire,
llegando a su lado y asentándose allí con la misma facilidad de siempre, como si el espacio a su lado hubiera sido suyo durante más tiempo del que ninguno de los dos había reconocido. No dijo nada por un momento. Ambos miraron la ciudad baja. El edificio del Canal Oriental, dijo ella. No pude contener eso. Traté de verlo con la suficiente claridad para... Saren. Su voz era tranquila y final, de la manera que cerraba una línea de pensamiento. Mira lo que no sucedió. Miró el mercado en pie, a la gente en la cresta, a los rostros que había llegado a reconocer en estas semanas, los hijos del panadero, el aprendiz del molinero, la vieja loba que vendía miel en el mercado del jueves y le había deslizado a Saren un frasco hace 2 semanas sin explicación. Todos ellos aquí, todos ellos respirando. Miró. Tenía razón. Oyó a Aldis antes de verlo. La cadencia particular de sus pasos, decididos y ligeramente reacios a la vez. No se dio la vuelta. Esperó. Se acercó a unos pocos pies de distancia y pudo sentirlo procesando algo. La arquitectura privada de un hombre que se enfrenta a la brecha entre lo que había argumentado y lo que había ocurrido. Las barreras en la unión secundaria, dijo finalmente. Sabías exactamente dónde colocarlas. Sí, dijo ella. Una larga pausa. He vivido en este territorio durante 30 años. No sabía que esos canales corrían por ahí. No, dijo ella, no con crueldad, simplemente con precisión. Otra pausa, más larga esta vez. Te debo una disculpa, dijo en el tono de un hombre para quien esas palabras eran objetos físicos de considerable peso. Permití que mis suposiciones anularan mis observaciones. Fue un mal consejo. Hizo una pausa una vez más. Perdóname. Ella se giró y lo miró entonces. Su rostro hacía esa cosa complicada que hacen los rostros cuando el orgullo y la honestidad ocupan el mismo espacio y lo encuentran más pequeño de lo esperado. Lo reconoció. Ella misma lo había llevado. Tenías miedo de lo que no entendías. Dijo, eso no es un pecado, Aldis. Es solo un hábito que vale la pena romper. Él le sostuvo la mirada por un momento. Asintió una vez, rígidamente, con la dignidad de un hombre que acepta términos que no había negociado. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al fuerte. Cass apareció a su otro lado, miró la espalda de Aldis que se retiraba y dijo con una precisión seca que Saren había llegado a apreciar en silencio. Estará imposible durante una semana mientras se adapta, pero se recuperará. Siempre lo hace, eventualmente, cuando se equivoca. Hizo una pausa. Simplemente no se equivoca muy a menudo, lo que empeora el periodo de ajuste. Saren casi sonrió. Los refugiados llegaron 4 días después. Los vio desde la torre este del fuerte, una columna de lobos que venía por el camino del páramo. Incluso desde esta distancia, incluso sin el vínculo de manada que había llevado durante 22 años y perdido en una sola ceremonia, los reconoció. El cuerpo aprende a reconocer a su propia gente de maneras que superan los mecanismos oficiales de pertenencia. Su pecho hizo algo complicado, y lo dejó porque se había prometido a sí misma que no reprimiría esto. Esto lo sentiría completamente, costara lo que costara. Fue a la puerta. Eran más de los que esperaba. 40, quizás 50 lobos. Una porción significativa de la manada, los de los asentamientos del Valle Inferior que la inundación se había llevado primero. Su antigua manada, resultó, no había hecho caso a su advertencia. O más bien, la advertencia que había dado en el terreno del juicio, la última palabra que había pronunciado antes de que la exiliaran, había sido registrada oficialmente como el delirio de una loba corrupta y había sido archivada en consecuencia. El Valle Inferior no había sido evacuado. El Valle Inferior se había inundado gravemente con el mismo sistema meteorológico que había presurizado el acuífero bajo el mercado de Callenmore. Ella sabía que esto también iba a pasar. Lo había visto en una visión hace 3 semanas y se lo había dicho a Asher en voz baja. Y él no había dicho nada excepto asentir, lo que significaba que sabía que este momento llegaría y no le había dado ningún consejo sobre cómo enfrentarlo porque era suyo. Se paró en la puerta del fuerte Calder con 2 de los guardias principales del fuerte flanqueándola y observó la columna subir por el camino y esperó.
Vio primero al anciano Corin. Estaba cerca del frente, apoyado en su báculo de juicio, y parecía disminuido de una manera que no tenía nada que ver con una lesión física. Más pequeño dentro de su propio cuerpo, de la manera en que se ve la gente cuando algo de lo que estaban seguros les ha sido arrebatado. Detrás de él, Lyra. Su rostro, cuando vio a Seren en la puerta, pasó por 4 expresiones en rápida sucesión, ninguna de ellas simple. Y Aldrich Fenn con su hija a la espalda, ambos vivos y agotados, que se detuvo en la puerta y miró a Seren y no dijo nada durante un largo momento. «Necesitamos refugio», dijo el anciano Corin. Su voz había perdido algo. El trueno todavía estaba allí en sus huesos, pero algo por debajo se había calmado. Nuestros asentamientos inferiores han desaparecido. Tenemos niños y ancianos que no pueden sobrevivir otra noche en el camino. Seren lo miró, al báculo con su punta de luna tallada, a las manos que habían realizado la ruptura, al rostro que había dicho, «Ya no eres de esta manada», con una finalidad tan practicada. Sintió todo el peso de ello. No apartó la mirada ni lo disminuyó ni buscó el perdón antes de permitirse entender lo que estaba perdonando. Se quedó en ello por un momento. Todo. El terreno del juicio, la enredadera de acónito, las antorchas apagándose, los meses de caminos fríos y rostros asustados y graneros y partidas rápidas, y la soledad específica de tener la forma equivocada para cada espacio que intentaba ocupar. Sintió todo eso. Y luego miró a los niños en las espaldas de sus padres, a las viejas lobas que se habían sentado en los bordes de su ceremonia de exilio y habían mirado a sus pies, a la hija de Aldrich Fenn, despierta ahora, observándola con ojos oscuros y curiosos desde la seguridad del hombro de su padre. «Háganlos pasar», dijo a los guardias. La columna comenzó a moverse. Corin pasó junto a ella sin hablar, luego se detuvo, se giró. La miró durante un largo momento, y en su rostro vio algo que nunca había visto allí antes. No en 22 años de conocerlo, no en la ceremonia que la había separado, no en ninguno de los consejos a los que había asistido de niña, observando desde los bordes. Parecía inseguro. Las visiones, dijo, eran reales. «Sí», dijo ella, «nosotros no, yo no». Se detuvo. Comenzó de nuevo con la dificultad de un hombre que forma palabras en un idioma que no había hablado antes. Tenía miedo de lo que no podía explicar. «Y te hice pagar por ese miedo». Su mandíbula se tensó. «No hay restitución adecuada para eso». «Lo sé, pero estoy pidiendo». Su voz bajó a algo que tuvo que inclinarse para oír. «Estoy pidiendo tu perdón, no porque lo merezcamos, sino porque no soy demasiado viejo para saber cuándo me he equivocado». Seren miró la luna tallada en la punta de su báculo. Pensó en la piedra de luna de su madre, todavía en la caja de hierro en su habitación en el fuerte. Pensó en la luz plateada que la había nombrado en la oscuridad y en la voz que había dicho, «No comprenden lo que han hecho». Y en el largo y extraño camino, desde el terreno del juicio hasta esta puerta de la que ahora estaba en el lado de adentro. «Las visiones eran un don», dijo en voz baja, «no una maldición, y estaban tratando de proteger a tu gente, la misma gente entre la que crecí, la misma gente por la que habría dado todo para mantener a salvo. Me quitaste eso, a mí, a ellos». Hizo una pausa. «Pero al condenarme, me enviaste a un lugar donde debía estar. Me diste, sin querer, lo único que necesitaba». Lo miró fijamente. «Te perdono, anciano Corin. No porque lo que hiciste fuera pequeño, sino porque lo que creció de ello fue lo suficientemente grande como para que pueda permitírmelo». Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego inclinó la cabeza, no la ligera inclinación formal de un anciano a un joven, sino algo más profundo, algo que significaba algo diferente, y atravesó la puerta. Lyra fue la última. Se detuvo frente a Seren y se miraron a través de 11 años y una ceremonia y 4 meses, y todo lo que vivía entre esas cosas. Los ojos de Lyra brillaban con algo que visiblemente se esforzaba por contener. «Le creí a él antes que a ti», dijo. «A ti, Seren. A ti a quien conozco desde que éramos niñas.
Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Me dije a mí misma que era lo correcto. Me dije a mí misma que necesitabas ayuda, que no podíamos proporcionarla y que el exilio era... Me dije muchas cosas. Lo sé, dijo Seren. Ninguna de ellas era verdad. No, asintió Seren, pero tenías miedo, y el miedo convierte en mentirosos a las personas más honestas. Lyra apretó los labios. ¿Podemos? Se detuvo. No espero que las cosas sean como eran. Sé que no pueden serlo, pero ¿puede haber algo después de todo esto? Seren pensó en el pelo trenzado, las manos sostenidas, el consuelo particular de ser conocida por alguien a lo largo de los años. Pensó en el rostro que se había apartado en el terreno del juicio. Pensó en lo que le costó entonces y en lo que le costaría después, y si la cuenta valía la pena. Pregúntame de nuevo en una estación, dijo, cuando ambas hayamos tenido tiempo de aprender quiénes somos ahora. Lyra asintió, atravesó la puerta. Seren se quedó sola en el umbral por un momento, mirando el camino del páramo, ahora vacío, que se extendía de regreso hacia el bosque salvaje y el territorio de la manada más allá. Se quedó allí el tiempo suficiente para sentir el cierre completo de algo. El capítulo, el duelo, los años de tener la forma equivocada. Dejó que se cerrara correctamente. De la manera en que dejas que una herida se cierre con el entendimiento de que lo que se formara sobre ella sería más duro y menos tierno que lo que había estado allí antes, y que esto no era una tragedia, sino una transformación. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al fuerte Calder. Encontró a Asher en el gran salón, y él levantó la vista cuando ella entró con la atención particular que siempre le había prestado. Y algo en su expresión le dijo que había estado esperando. No con ansiedad, no con ninguna exigencia. Simplemente esperando, de la manera en que espera alguien que ha decidido que la persona a la que espera vale cualquier tiempo que tome. ¿Cómo estás?, preguntó él. Ella consideró la pregunta seriamente, como se merecía. Más ligera, dijo finalmente, de lo que esperaba. Él asintió lentamente, y la comisura de su boca se movió de la manera en que se movía cuando estaba complacido por algo, pero no estaba actuando el placer para una audiencia. Cruzó el salón y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, la particular gravedad alfa de su presencia contra la que había dejado de prepararse hace semanas. El Consejo ha reconocido formalmente tu posición, dijo. Asesora en seguridad territorial, con plenos derechos. Hizo una pausa. Aldis redactó los documentos él mismo. Pensé que debería saberlo. Ella casi se rió. Eso debe haberle costado considerablemente. Sus ojos eran cálidos. Lo hizo de todos modos. Ella lo miró, a los ojos grises que habían sido los primeros en 2 años en mirarla, sin una agenda, sin miedo, sin el particular agotamiento de la gente que intenta decidir cuán peligrosa era. Había pasado semanas sin mirar directamente a esto, de la manera en que no se mira al sol, pero ya había terminado con el hábito de protegerse de cosas que simplemente eran verdad. El vínculo de pareja, dijo en voz baja, no era una pregunta. Lo había sentido durante semanas, el tirón bajo y seguro de ello, la forma en que su conciencia de él ocupaba una frecuencia que nadie más ocupaba. Lo sientes, lo sentí desde la primera noche. Dijo, cuando me hablaste del acuífero y usaste la frase, puedo sentirlo de manera diferente, y me di cuenta de que estabas hablando del agua subterránea de la misma manera que yo hablaba de mi manada. Hizo una pausa. Pensé que necesitabas tiempo. Lo necesitaba, dijo ella. Necesitaba saber quién era yo aquí antes de poder darle algo de eso a otra persona. ¿Y ahora? Ella lo miró fijamente, a este hombre que había hecho las preguntas correctas y había actuado sobre las respuestas y nunca le había exigido que fuera más pequeña para sentirse él más grande. Ahora lo sé, dijo. Él extendió la mano y le tocó el rostro, su pulgar trazando la línea de su pómulo con una gentileza que no tenía nada que demostrar. Y el vínculo de pareja cantó entre ellos, no el vínculo de manada que había perdido, no el hilo roto que la había dejado vacía, sino algo más antiguo que las manadas,
más antiguo que las jerarquías y los terrenos de juicio y los báculos tallados y toda la maquinaria de pertenencia que la gente construye para manejar lo que temen no merecer naturalmente. Algo que siempre había sido suyo. Afuera, el invierno se estaba rompiendo. Podía sentirlo en el aire que entraba por las altas ventanas del salón. La primera sugerencia de algo más cálido bajo el frío, en la estación que comenzaba su largo giro. La ciudad baja estaba dañada pero en pie. Los refugiados de su antigua manada dormían en habitaciones cálidas. El consejo estaba redactando el reconocimiento formal de lo que ella era. Y aquí, en el gran salón del fuerte Calder, con el vínculo de pareja cantando su nota antigua y paciente entre ellos, y la luz de la luna cayendo a través de las altas ventanas en largas barras plateadas sobre el suelo de piedra, la chica que había sido expulsada por ver con demasiada claridad, finalmente se permitió ser vista por completo, sin la capucha. No había sido maldecida por la luna. Había sido bendecida por la luna. Y había sido necesario que la arrojaran a la oscuridad para que entendiera que algunas personas no están hechas para la tenue seguridad de la pertenencia. Algunas personas están hechas para ser la luz. Si esta historia te conmovió, si el viaje de Seren se quedó contigo, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque hay más historias como esta esperándote aquí. Historias de mujeres a las que les dijeron que eran demasiado y se convirtieron en exactamente lo suficiente. Nos vemos en la próxima.